Río Negro para los juicios por jurados se realiza con los abogados de las partes, en donde se discuten algunas cuestiones relacionadas con algo que ustedes ya saben, que es lo que yo les anuncié al comienzo. Van a ver que hay cosas que se repiten. Y después hay otras cuestiones sí específicas que van a estar incluidas en esto. Esto es un poco más extenso que al comienzo del juicio. Hay cuestiones técnicas. Voy a tratar de hacerlo lo más llano posible al tema de lo que dice el texto. Ustedes van a tener copias a la hora de entrar a deliberar para que cualquier cosa que necesiten consultar lo van a poder hacer. Ahora igualmente yo les voy a explicar cómo proceder en caso de que ustedes no entiendan algo, ¿sí? Así que voy a comenzar entonces haciendo conocer esto. Por una cuestión de practicidad para ustedes y que sea más entendible, vamos a ir, todo lo que yo lo voy leyendo, ustedes lo van a ir viendo en la pantalla, al igual que las partes que van a ir controlando, que es todo lo que discutimos, ¿sí? Para este momento. Ahora me toca a mí trabajar, así que me van a tener que escuchar a mí un rato. Bien, muy bien. Voy a comenzar con la lectura entonces. En la oportunidad de abrir el juicio les informé cuál era mi función y cuáles eran las obligaciones como jurado. Les expliqué qué derechos constitucionales asisten a los acusados, entre ellos el de presunción de inocencia, que ellos ni sus defensores estaban obligados a probar la inocencia, que es el deber del fiscal y las querellas, que ellos deben destruir ese estado de inocencia con la prueba que se iba a producir durante el juicio. Hoy culminamos con la incorporación de toda la prueba. Las partes, fiscal, querellantes y defensores han presentado sus alegatos de clausura en los que le han pedido a ustedes dicten un veredicto. Me toca como juez dar las instrucciones finales como paso previo para que ustedes, miembros del jurado, pasen a deliberar y dicten un veredicto según su leal saber y entender de acuerdo a la prueba producida en el juicio. Esa tarea la van a realizar en una sala contigua en la que discutirán el caso. En esa sala estarán solos, discutirán entre ustedes y todo lo que allí hablen será secreto. Tengan en cuenta que para esa labor deberán respetar no solo estas instrucciones, sino también las que les fui dando durante el juicio. Todas son igualmente importantes y necesarias para que ustedes lleguen a un veredicto justo. Primero les voy a recordar y ampliar algunas explicaciones sobre sus obligaciones como jurados y las reglas generales que se aplican en todos los juicios por jurados. Segundo, les instruiré acerca de las reglas específicas de derecho que regulan el caso y la prueba producida. Luego explicaré lo que la Fiscalía y la querella deben probar, más allá de toda duda razonable, con el fin de establecer la culpabilidad de los acusados por los delitos acusados. Les explicaré los delitos y sus elementos, la defensa ensayada por los acusados y sus respectivos abogados. Finalmente, el modo en el que pueden enfocar las discusiones y a qué veredictos pueden llegar. Es importante que sigan muy atentamente todas estas instrucciones como una ayuda para que puedan tomar la decisión, pero no para decirles qué decisión deben tomar. Obligaciones del juez y del jurado. Tal como los informé al inicio del juicio, ustedes son los jueces de los hechos. Su primer y principal deber es decidir cuáles son los hechos de este caso. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba que vieron y escucharon en el juicio. No habrá ninguna otra evidencia. No considerarán otra prueba que la producida en el juicio y no pueden especular jamás sobre alguna que debería haberse presentado o suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. La prueba no es lo que dicen las partes, sino exclusivamente lo que se produce durante el juicio. Decidir los hechos es su tarea exclusiva. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de ningún modo en esa decisión. Y les reitero que ignoren lo que pude haber dicho o hecho que los haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes surgidos en este caso. Ustedes solo deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para decidir si los delitos han sido o no probados, más allá de toda duda razonable. Es deber de ustedes aplicar a esos hechos que determinen como probados la ley que yo les voy a explicar. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las doy y no como ustedes piensan que es, o como les gustaría a ustedes que fuera. Esto es muy importante porque sobre el hecho probado ustedes determinarán cuál es la ley que lo comprende y se debe aplicar. Esto hace al principio de igualdad ante la ley en igualdad de situación. Ustedes no darán ninguna razón ni motivos de por qué llegaron al veredicto. Repito, lo que ustedes discutan en la deliberación previa al veredicto es absolutamente secreto. Por último, les repito que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto,
libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ningún jurado jamás podrá ser castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, salvo que alguno de ustedes lo hagan en violación al juramento prestado, como pudiera ser por vía de un soborno. Improcedencia de información externa. Les reitero que deben ignorar por completo cualquier información radial, televisiva, de diarios, celulares o de internet que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en la audiencia. Cualquier información externa a la sala de juicio acerca del caso no constituye prueba. En la deliberación solo deben valorar la prueba producida en el juicio. No pueden ni deben consultar a terceros ajenos al jurado ni a ninguna otra fuente externa y o introducir comentarios, mensajes de texto u opinión de las redes sociales. No sería justo decidir este caso en base a información no presentada o examinada por las partes ante este tribunal y que no forma parte de la prueba en el juicio. Ustedes son los únicos jueces de los hechos y no los medios de comunicación o cualquier otra persona. Irrelevancia de prejuicio o lástima. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, miedo o lástima. Tampoco deben dejarse influenciar por la opinión pública. Deben despojarse de prejuicios de cualquier tipo respecto de los acusados y de quien ha resultado víctima. Estar atentos si en el presente caso advirtieron desigualdades, asimetrías, derivadas por cuestiones de género o por alguna otra cuestión de poder. Irrelevancia de la pena. La pena no tiene lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Si ustedes encontraran los acusados o acusado culpable o culpables del delito por el cual vienen acusados, es mi tarea y responsabilidad, y no la de ustedes, decidir cuál es la pena adecuada. Su labor termina con el veredicto que declara culpable o no culpable al o los acusados. Tarea del jurado. Cuando entren a la sala del jurado para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará, a pesar de lo que puedan decir los demás. Como jurados, es su deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro. Ninguna opinión es más válida que otra. Discutan y analicen la prueba, expongan sus propios puntos de vista, escuchen lo que los demás tienen para decir, intenten llegar a un acuerdo unánime. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba en forma conjunta con los demás jurados y de haber aplicado la ley tal cual yo se las explicaré. Durante sus deliberaciones, no duden en reconsiderar sus propias opiniones. Modifiquen su punto de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con el caso. Eso no es lo correcto ni lo que se espera de ustedes. Instrucciones futuras. Al concluir estas instrucciones, los abogados podrán eventualmente hacer alguna observación o solicitar correcciones o aclaraciones. De ser así y corresponder, haré las modificaciones necesarias que también les serán informadas y deberán tenerlas en cuenta junto al resto de las instrucciones. Procedimiento para efectuar preguntas. Si durante la deliberación les surgiera alguna pregunta que no puede ser resuelta entre ustedes, por favor, escríbanla y entréguensela al oficial de sala, quien permanecerá en la puerta de entrada del cuarto de deliberaciones. Él me entregará las preguntas, yo las analizaré junto con las partes, luego ustedes se constituirán nuevamente en la sala de juicio. Sus preguntas serán repetidas y yo las contestaré en la medida que la ley permita, a la mayor brevedad posible. Les solicitamos formular las preguntas por escrito para que nos sea posible comprender exactamente lo que ustedes desean saber. De este modo, esperamos poder ser más precisos y de utilidad en nuestras respuestas. En esas notas no señalen cómo están las posturas u opiniones en el jurado, ya sean numéricamente o de alguna otra forma. Requisitos del veredicto. El veredicto de culpabilidad o no culpabilidad para ser válido debe ser unánime. Los 12 jurados deben coincidir en el mismo veredicto y para ello utilicen el tiempo que sea necesario para expresar sus puntos de vista, escucharse y discutir de manera abierta. Cuando ustedes alcancen el veredicto, él o la presidente del jurado deberá sentarlo en el formulario de veredicto y avisar al funcionario de la oficina judicial. Regresaremos a la sala de juicio para recibirlo y él o la presidente del jurado lo leerá. La idea es que deliberen con la mayor profundidad posible, exponiendo todas las opiniones. No sería deseable que por el solo hecho de haber alcanzado 12 votos entiendan que la tarea concluyó. La continuación de la deliberación en ese estado puede llevarlos a un veredicto de culpabilidad o bien a un veredicto de no culpabilidad.
Principios generales. Presunción de inocencia. La presunción de inocencia implica en los hechos que para llegar a un veredicto de culpabilidad, la Fiscalía y los querellantes deben destruir toda presunción. Ellos deben probar en el juicio la culpa del o los acusados. Esto es una garantía constitucional, artículo 22 de la Constitución Provincial, a favor de los ciudadanos, que tiene entre otros objetivos protegerlos ante una acusación y o una pena arbitraria e irracional. La acusación por la cual están siendo enjuiciados es solo una acusación formal o cargo en su contra. La acusación no constituye prueba, no es prueba de culpabilidad. Carga de la prueba. Él o los acusadores no están obligados a presentar prueba ni a probar nada. Perdón, él o los acusados, disculpen, no están obligados a presentar prueba ni a probar nada. En particular, no tienen que demostrar su inocencia por el delito que se les acusa. Desde el principio hasta el final, es la Fiscalía y las querellas quienes deben probar la culpabilidad del o los acusados más allá de toda duda razonable, y no él o los acusados quienes deban probar su inocencia. En la hipótesis de que ustedes consideren que la Fiscalía y o las querellas no los han convencido, más allá de toda duda razonable, que Carrizo, Sosa, Enríquez y Quintrell sea o sean culpables tanto del delito principal o del delito menor incluido, es su deber como jurado declararlos no culpables. Duda razonable. La frase más allá de toda duda razonable es muy importante. Cada vez que usen la expresión duda razonable en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la evidencia o prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas por contradicción en las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que él o los acusados son probable o posiblemente culpables. En este caso, ustedes deberán declararlo o declararlos no culpable o culpables, o no culpables. No obstante ello, deben tener en cuenta que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que la Fiscalía y las querellas así lo hagan. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar. Sin embargo, el principio de prueba más allá de duda razonable es lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Si al finalizar la deliberación y después de haber valorado toda la prueba rendida en el juicio, ustedes establecen que él o los acusados fue o fueron quien o quienes cometió o cometieron el hecho, deberán emitir un veredicto de culpabilidad por el delito principal o por el delito menor incluido, ya que ustedes estarán convencidos a partir de la prueba producida de su culpabilidad. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la acusación, ustedes no están seguros, más allá de toda duda razonable, que alguno de todos los delitos se haya cometido o que él o los acusados o acusados no fue o fueron quien o quienes lo cometió o cometieron, ustedes deberán declararlo o declararlos no culpable o culpables. Declaración del o los imputados. Si bien les había señalado otro principio fundamental de nuestra Constitución, que es aquel que establece que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar sin que esa negativa haga presunción alguna en su contra, es un derecho, y negarse a declarar no puede ser valorado de ninguna forma en su contra. La Constitución exige que la acusación pruebe sus acusaciones. No es necesario para él o los acusados desmentir nada. No se les exige o se les exige demostrar su inocencia. Es la Fiscalía y las querellas a quienes les incumbe la prueba de su culpabilidad mediante la evidencia. En este juicio, los acusados, Carrizo, Enríquez, Quintrell y Sosa, prestaron declaración delante de ustedes. Esa declaración es prueba y por ende pueden valorarla. Les recuerdo que él o los imputados no tienen obligación alguna de decir la verdad. Si ustedes advierten que han mentido, luego de cotejarlo con la prueba producida en el juicio, pueden valorar esa declaración en su contra. En igual medida, deben tener en cuenta las manifestaciones verbales que realizaron antes del juicio, como así también los mensajes de texto o audio que enviaron y que fueron incorporados mediante la reproducción y exhibición en esta sala de debate. Valoración de la prueba. Prueba directa e indirecta. Prueba directa. Deben considerar como prueba directa aquella que de ser creída como verdadera acredite el hecho o parte del mismo, de manera concluyente, sin necesidad de realizar inferencias o presunciones. Son las que, sin más, describen la existencia del hecho o indican la autoría del imputado o de los imputados.
Prueba indirecta es una inferencia o una deducción de un hecho que surge lógica y razonablemente de otro hecho o grupo de hechos establecidos por evidencia creíble. Un hecho puede ser probado por prueba directa o indirecta o por una combinación de ambas. A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Son ustedes quienes deciden qué prueba es creíble. Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo o perito. Ustedes pueden creer o no creer solo una parte o la totalidad de la prueba. Cuando ustedes estén en la sala de deliberación del jurado para analizar el caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que se relacionan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle el testimonio de un testigo, o la medida en la que confiarán en él para decidir este caso. Prueba testimonial. Es lo que los testigos han declarado exclusivamente en el juicio según lo que han percibido por sus sentidos, o con sus sentidos. Algunos elementos que deben considerar son los siguientes. ¿Pareció sincero el testigo? ¿Existe algún motivo por el cual el testigo no estaría diciendo la verdad? ¿Tenía el testigo un interés en el resultado del juicio? ¿Tuvo alguna razón para aportar prueba más favorable a una parte que a la otra? ¿Parecía el testigo capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del evento? ¿Tuvo él una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales realizó la observación? ¿En qué condición se encontraba el testigo? ¿Fue el evento en sí mismo algo inusual o parte de una rutina? ¿Parecía el testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo alguna razón para recordar las cosas sobre las que testifica? ¿Parecía genuina la incapacidad o dificultad que tuvo el testigo para recordar los eventos? ¿O parecía algo armado como excusa para evitar responder las preguntas? ¿Parecía razonable y consciente el testimonio del testigo mientras declaraba? ¿Era similar a o distinto de lo que otros testigos dijeron acerca del mismo evento? ¿Dijo el testigo o hizo algo diferente en una ocasión anterior? ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia es sobre algo importante o sobre un detalle menor? ¿Parece ser un error honesto? ¿Es una mentira deliberada? ¿La inconsistencia se debe a que el testigo manifestó algo diferente porque no mencionó algo? ¿Hay alguna explicación del por qué? ¿Tiene sentido dicha explicación? ¿Cuál fue la actitud del testigo al momento de dar su testimonio? ¿Cómo se veía ante ustedes? ¿Hubo alguna presión o amenaza usada contra el testigo que afectara la verdad de su testimonio? No obstante, no se precipiten a conclusiones basadas enteramente en cómo ha declarado el testigo. Las apariencias pueden ser engañosas. Dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para muchos testigos. Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes. Los testigos provienen de distintos ámbitos, tienen diferentes capacidades, cultura, instrucción, valores y experiencias de vida. Simplemente existen demasiadas variables para hacer que la actitud del testigo al declarar sea el único o más importante factor en su decisión. Estos son solo algunos de los factores que ustedes podrían tener en cuenta al tomar una decisión en la sala de deliberaciones. Estos factores podrían ayudarlos a decidir qué tanto o qué tan poco le creerán o confiarán en el testimonio de un testigo. Ustedes también pueden evaluar otros factores. Recuerden, un jurado puede creer o descreer de toda o de una parte del testimonio de cualquier testigo. Al tomar su decisión, no considere solamente el testimonio de los testigos, también tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron. Decidan qué tanto o qué tan poco confiarán en ella, tanto en los testimonios o en cualquier admisión para ayudarlos a decidir el caso. Cantidad de testigos. Qué tanto o qué tan poco confiarán en el testimonio de los testigos no depende necesariamente del número de testigos que testifiquen, sea en favor o en contra de cada parte. Su deber es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un número mayor de testigos. Ustedes no son los que deben decidir en este aspecto. Ustedes son los que deben decidir en este aspecto, disculpen. Su tarea es considerar cuidadosamente el testimonio de cada testigo, decidan qué tanto o qué tan poco le van a creer acerca de lo que dijo, no decidan el caso simplemente contando la cantidad de testigos. Prueba pericial. Durante el juicio, han escuchado el testimonio de peritos expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo con una excepción. La ley le permite al perito experto dar su opinión. Una persona está apta para testificar como perito si tiene conocimientos especiales, destrezas, experiencia, entrenamiento o instrucción suficiente para calificarlo como experto en la materia a la que se refiere. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes crean que él o ella sean expertos.
Tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. Al hacer esta determinación sobre el testimonio del perito experto y sumado al otro test de credibilidad que les dije respecto a los testigos comunes, ustedes deben valorar y sopesar lo que sigue. A. El entrenamiento del perito. B. Su experiencia y sus títulos o la falta de ambos. C. Las razones, si es que fueron dadas para cada opinión. D. Si la opinión es apoyada por hechos que ustedes encuentran de la evidencia. E. Si la opinión es razonable. Y F. Si es consistente con el resto de la evidencia creíble del caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, pero ello no es vinculante para ustedes. En otras palabras, no se les exige que acepten la opinión de un experto al costo de excluir los hechos y circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas. Como con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o una parte del testimonio del perito experto. Prueba material. En el transcurso de este juicio se han exhibido diferentes tipos de pruebas materiales, como documentos y otros objetos. Ello forma parte de la evidencia. Ustedes pueden basarse en ellos como con cualquier otra prueba, en mayor o menor medida en que los consideren procedentes cuando decidan el caso. Las pruebas materiales entran con ustedes a la sala del jurado. Ustedes podrán, aunque no tienen que hacerlo, examinar la misma allí. De ustedes depende si lo hacen, cómo y en qué medida. Las pruebas materiales exhibidas son solo una parte de la evidencia, considérenlas junto con el resto de la prueba y exactamente del mismo modo. Definición de lo que no es prueba. Según les expliqué, hay ciertas cosas que no son prueba y por lo tanto no deben valorarlas ni pueden basarse en las mismas para decidir este caso. Los cargos que la Fiscalía y la querella les expuso y que ustedes escucharon al comienzo o al final de este caso no son prueba. Los alegatos que exponen las partes no constituyen prueba, reflejan lo que ellos han valorado de las pruebas y en base a ello hicieron sus pedidos al jurado. Tampoco es prueba lo que los abogados y yo hayamos dicho durante este juicio, incluyendo lo que les estoy diciendo ahora. Solo es prueba lo dicho por los testigos, los peritos y la prueba material exhibida. En ocasiones, durante el juicio, alguna de las partes, fiscal, querellante o defensores, objetaron una pregunta que el otro le efectuó al testigo. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar dicha objeción no es prueba, tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o no la objeción. Utilización de notas durante la deliberación. Cuando comenzamos el juicio les informé que ustedes podían tomar notas que les sirvieran como recordatorio de lo dicho por los testigos. Algunos de ustedes lo han hecho. Pueden llevar sus anotaciones a la sala del jurado para ser utilizadas durante las deliberaciones. Esas anotaciones no son prueba. El único propósito por el cual ustedes pueden usar sus notas durante sus deliberaciones es para ayudarlos a ustedes a recordar lo que el testigo dijo o mostró. Motivo. El motivo es la razón por la cual alguien hace algo. No es uno de los elementos esenciales que la Fiscalía y la querella deben probar. Es solo una parte de la prueba. Una de las tantas que ustedes pueden valorar para determinar la culpabilidad o no culpabilidad. Una persona puede ser encontrada culpable de un delito sea cual fuere su motivo o aún sin motivo. La ausencia de un motivo comprobado para cometer un crimen, sin embargo, es una circunstancia que ustedes deben considerar como sustento de la presunción de inocencia. Una persona también puede ser encontrada no culpable de haber cometido un delito, aún teniendo un motivo para cometerlo. Al decidir este caso, dependerá de ustedes determinar si él o los acusados tenían o no motivo para cometer el delito y qué tanto o qué tan poco se basarán en dichas circunstancias para rendir vuestro veredicto. Víctima. La noción de víctima no requiere que la misma tenga especiales características de veneración, es decir, que la víctima y su forma de conducirse en la vida no requiera vestirla de santo o pecador, basta con que haya sido la directamente perjudicada por el delito. Así, lógicamente, el comportamiento de la víctima previo al hecho no la responsabiliza por el hecho de un tercero en su perjuicio. Les recuerdo que el único comportamiento humano motivo del juzgamiento en el caso es el atribuido al o los acusados. Bien, ahora vamos a ir a lo que son las instrucciones especiales. Estas fueron las generales, algunas ya las conocían. Disculpen que voy rápido, pero no quiero demorarlos mucho más. Una copia se les va a dar después de todo esto para que ustedes las repasen. Bien, voy a ir entonces a las instrucciones especiales. Voy a comenzar con el derecho penal aplicable y los delitos. ¿Sí? La acusación, según se juzga a Denis Carrizo, Luciano Sosa, Andrea Enríquez y Vilmar Quintrell, es que cometieron un hecho que la Fiscalía y querella han calificado legalmente como tortura seguida de muerte, cuyo significado les haré conocer más adelante. Ustedes deben tomar una decisión solo basándose en la prueba y en los principios legales que yo les diga, que se deben aplicar a vuestra decisión sobre ese hecho. En todo juicio penal, el jurado debe determinar primero si el hecho existió o no existió,
Solo luego pasará a resolver la siguiente cuestión y determinar si él o los acusados lo o los cometieron. Ustedes no deben decidir sobre si algo ocurrió simplemente comparando una versión de los hechos con otra y eligiendo una de las dos. Deben considerar la totalidad de la prueba y decidir si han quedado convencidos, más allá de duda razonable, de que el hecho que constituye la base de los delitos imputados, principal o menores incluidos, realmente ocurrieron. Delitos menores incluidos. Al valorar la prueba para decidir el veredicto, usted debe considerar la posibilidad de que, a pesar que la prueba pueda no convencerlos que Denis Carrizo, Luciano Sosa, Andrea Enríquez y Vilmar Quintrell cometieron el delito principal de tortura seguida de muerte, por los cuales los acusa la Fiscalía y la querella, puede que haya prueba de que cometieron otros actos que constituirían un delito menor incluido en el delito principal. De allí que si ustedes deciden que la acusación por el delito principal no ha sido probada más allá de duda razonable, necesitarán a continuación decidir si Carrizo, Sosa, Enríquez y Quintrell es o son culpables o culpables del delito menor incluido en el delito principal, conforme yo se los explicaré. Para ir directo al punto, en este juicio, Denis Carrizo, Jorge Sosa, Andrea Enríquez y Vilmar Quintrell están acusados del delito principal de tortura seguida de muerte en perjuicio de Jorge David Gatica. El delito menor incluido en el delito principal es omisión funcional dolosa de evitar la tortura seguida de muerte. Les explicaré ahora cada uno de los delitos. Tortura seguida de muerte. En este caso se les imputa a Denis Carrizo, Jorge Sosa, Andrea Enríquez y Vilmar Quintrell que intencionalmente ocasionaron torturas a Jorge David Gatica y que ello le provocó la muerte. Esto ocurre mientras la víctima se encontraba detenido y bajo la custodia del personal policial. La ley dispone que existe tortura cuando se infligen a una persona que se encuentre privada de su libertad torturas físicas o sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente con conocimiento y voluntad, intención, que se ve agravado cuando de ello deviene la muerte del sujeto. Así, el artículo 143 ter dice, en su párrafo primero, el funcionario público que impusiera a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Punto 2. Si con motivo o ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima. Y punto 3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando estos tengan gravedad suficiente. Me permití leerles todo el artículo porque, como ustedes verán, hay un inciso que se refiere al otro inciso, si no sería poco entendible. Es importante señalar los elementos de este delito que se encuentran tipificados en el Código Penal argentino, en el libro 2, título 5, correspondiente a los delitos contra la libertad de las personas y no a los delitos contra la vida, puesto que la muerte del sujeto es la consecuencia de la realización de torturas, concepto que ya les he explicado. La intención o dolo de torturar. El dolo directo en derecho penal se caracteriza por la voluntad consciente y deliberada de causar un resultado típico. Es decir, el sujeto tiene plena intención de realizar la acción u omisión ilícita y de producir el daño previsto por la ley, ya sea como objetivo principal o como consecuencia concomitante. Alguien, mediante acción u omisión, actúa con intención de torturar a otro, siendo que la víctima se encontraba detenida, el autor se propone como objetivo realizar torturas, el autor es consciente de que su conducta pone en considerable riesgo la vida humana. O sea, cuando el autor sabe que la muerte de una persona es una consecuencia posible y eventual. 4. Que Jorge Gatica haya muerto. 5. Que los acusados revisten la calidad de funcionarios públicos. El delito previsto en esta norma, si bien no exige que la muerte de Gatica haya estado en el designio del autor, su decisión de proferir tormentos y sufrimientos, torturas y sufrimientos, significó la muerte de la víctima. Es decir, que la fuerza utilizada podría generar lesiones tales que lo lleven a la muerte. La intención de lesionar debe formarse antes del hecho. La cuestión de la intención del acusado es una cuestión de hecho a ser exclusivamente determinada por ustedes a través de la prueba. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de torturar a una persona. Siendo la intención un estado mental, la Fiscalía no está obligada y la querella no están obligados a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de la prueba presentada sobre los actos y eventos que provocaron que Gatica fuera sometido a tortura y luego se produjo su muerte. Es decir, de los actos y circunstancias que rodearon a su muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de los acusados, de él o los acusados. Será suficiente prueba de la intención de torturar y que ello ha ocasionado la muerte de la víctima si las circunstancias y la conducta de él o los acusados lo convence de la existencia de dicha intención.
Si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran, más allá de toda duda razonable, que él o los acusados cometieron el delito de tortura seguido de muerte, entonces deberán declararlo o declararlos culpable o culpables de dicho delito que figura en la opción 1 del formulario de veredicto. Pero si ustedes consideran que la Fiscalía y o querella no probó más allá de duda razonable que Carrizo, Sosa, Enríquez y Quintrell torturó o torturaron intencionalmente y que por ello le produjo la muerte a Jorge Gatica, pero que sí probó, más allá de toda duda razonable, que él o los acusados omitió u omitieron dolosamente impedir que Jorge Gatica fuera torturado y que por ello haya fallecido, entonces deberán considerar la posibilidad de declararlos culpables o culpables del delito de omisión funcional dolosa de evitar la tortura, que figura en la opción número 2 del formulario de veredicto. Les explicaré este delito menor ahora, porque ustedes verán que les incluí esta cuestión. El artículo 144 quater, primer punto, dice: el funcionario que omitiese evitar la comisión de algunos de los delitos del artículo anterior cuando tuviese competencia para ello. Para que se configure este delito, la Fiscalía o la querella deben probar los siguientes elementos. Ustedes recordarán que el delito anterior es el que se refiere al 144 ter, que es la tortura en su párrafo segundo seguida de muerte. Entonces, los elementos de la omisión funcional dolosa para evitar la tortura serían: punto 1, que la víctima se encontraba detenida; punto 2, que haya sido víctima de torturas y como consecuencia de ello haya muerto; punto 3, que él o los acusados revisten la calidad de funcionarios públicos; punto 4, que siendo funcionarios públicos no evitaron que las torturas y la muerte de Jorge Gatica ocurriera. Vale aquí para recordar el análisis de la intención dolo del acusado de cometer el delito de tortura, explicaciones que ya les di al instruirlos en el delito principal. En este caso, se reprime al funcionario que, teniendo competencia para evitar la comisión de una práctica de tortura, no lo hace, ya sea impidiendo su aplicación o haciendo cesar una ejecución en marcha. Se consuma con la actitud pasiva del agente, debiendo actuar, no impide la ejecución del hecho. Es una conducta de pura omisión. Basta con hacer otra cosa que no sea lo que la ley manda u obliga. El autor debe encontrarse en conocimiento de la existencia de una persona privada de su libertad, respecto del cual un funcionario público la tenga a cargo o que al menos ejerza un poder de hecho, se disponga o haya comenzado a imponerle cualquiera de las hipótesis delictivas del artículo 144 ter del Código Penal. Pero si luego del análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes estiman que el Ministerio Público Fiscal y los querellantes no probaron que él o los acusados, Carrizo, Sosa, Enríquez y Quintrell, cometieron el delito principal o el delito menor incluido, que ya les expliqué, que se les imputa, o si tienen duda razonable en cuanto a la culpabilidad de él o los acusados, deberán declararlos o declararlo no culpable o culpables. Opción 3 del formulario de veredicto. Otros conceptos de la norma penal. Artículo 77 del Código Penal. Para la inteligencia del texto de este código se tendrán presentes las siguientes reglas. Tercer párrafo: por los términos de funcionario público y empleado público usado en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Consideraciones finales. Ustedes recibirán 4 formularios de veredicto con las 3 opciones que ya les expliqué y que ahora les diré cómo llenar. Si ustedes alcanzaran un veredicto unánime, el presidente debe marcar con una cruz en la línea situada a la izquierda de la opción que ustedes hayan acordado. Recuerde, solo podrán elegir una sola opción por cada acusado. El presidente debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma. Repasaré a continuación o al final de estas explicaciones el formulario del veredicto. Voy a continuar explicándole lo que es la rendición del veredicto para así pasar al final el formulario para que ustedes lo tengan presente. Si ustedes alcanzaron un veredicto unánime, por favor anúncienlo al oficial de sala, que permanecerá en custodia de que han tomado una decisión. Convocaremos nuevamente a la sala del tribunal para escuchar vuestra decisión. El presidente del jurado debe llevar los formularios de veredicto a la sala del juicio al ser convocados nuevamente luego de las deliberaciones dentro de un sobre que les será provisto. Es responsabilidad del presidente anunciar el veredicto en la sala, pero previo al anuncio me lo deben entregar a mí para que yo controle que esté todo correcto. Luego, dichos formularios completados quedarán reservados en la oficina judicial. Ustedes no deben dar las razones de vuestra decisión.
Conducta del jurado durante las deliberaciones. En instantes, ustedes serán llevados a la sala de deliberaciones del jurado por el oficial de sala. Lo primero que deben hacer es elegir a una o a un presidente. Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen. Yo lo consignaré más tarde. El presidente encabeza las deliberaciones, igual que el que preside un acto público. Su trabajo es firmar y fechar los formularios del veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto unánime en este caso, y él o ella debe ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones ya decididas. Se espera que sea firme en su liderazgo, pero justo con todos. Según les instruí previamente, al dirigirse ustedes a la sala de deliberaciones del jurado, vuestro deber es consultarse mutuamente y deliberar con el objetivo puesto en alcanzar un veredicto justo. Vuestro veredicto deberá estar basado en los hechos que ustedes determinen de toda la prueba introducida al juicio, y en el derecho que les he instruido y que se aplica en este caso. Se les entregarán diferentes elementos para que ustedes puedan utilizar durante las deliberaciones, tendrán acceso a toda la prueba documental y material para poder examinarla durante el tiempo y en el modo que ustedes lo deseen. Durante la deliberación, los jurados deberán comunicarse sobre el caso solo entre ellos y solo cuando todos los jurados estén presentes en la sala de deliberación. No empiecen a deliberar hasta que no hayan recibido el sobre con los formularios del veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes reunidos en el recinto. No deben comunicarse con ninguna otra persona fuera de los jurados sobre este caso. Hasta que alcancen el veredicto no deben hablar, en este caso, en persona, a través de teléfono o comunicación escrita o electrónica, tales como un blog, Twitter, email, SMS, Facebook, Instagram o cualquier otro. No contacten a nadie para asistirlos en sus deliberaciones ni posteen ningún tipo de comentario, foto o mensaje por las redes sociales. Estas reglas de comunicación regirán hasta que se los dispense al final del caso. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones o de cualquier otra instrucción que les haya dado en este caso, me lo harán saber por nota que le darán al oficial de custodia. Si ustedes conducen vuestras deliberaciones con calma y serenamente, exponiendo cada uno de vuestros puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Requisitos del veredicto: unanimidad. Como ya les expresé, vuestro veredicto, sea de no culpable o culpable, debe ser unánime. Esto es, todos ustedes deberán estar de acuerdo con el mismo veredicto. Cada uno de ustedes debe decidir el caso por sí mismo, pero solo deberán hacerlo después de haber considerado toda la prueba, de haberla discutido plenamente con los demás jurados y de haber escuchado los puntos de vista de vuestros compañeros del jurado. No tengan miedo de cambiar de opinión si la discusión los convence de que deberán hacerlo, pero no lleguen a una decisión simplemente porque otros jurados piensen que ella está bien. Es muy importante que ustedes intenten llegar a un veredicto unánime, pero por supuesto, solo si todos y cada uno de ustedes puede hacerlo tras haber tomado su propia decisión de manera consciente y meticulosa. No cambien una honesta convicción sobre el peso y el efecto de la prueba simplemente para llegar a un veredicto. Recuerden, a fin de no interrumpir innecesariamente vuestras deliberaciones, despejen primero sus dudas entre ustedes con el auxilio de estas instrucciones que les entrego además por escrito. Acotaciones finales. Ustedes han prestado juramento o formulado la promesa solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si ustedes honran dicho juramento y promesa, estoy seguro que así lo harán. Habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados en este juicio. No les pedimos nada más. Tenemos derecho y no esperamos de ustedes nada menos. ¿Qué hacer si no se alcanza una unanimidad? De no poder llegar a un veredicto de unanimidad tras haber agotado vuestras deliberaciones, el presidente del jurado me lo informará por escrito a través del oficial de sala. Simplemente pondrá por escrito lo siguiente: señor juez, el jurado no llegó a la unanimidad. Jamás digan en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numérica o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o no culpabilidad de él o los acusados. Limítense a consignar simplemente que no han alcanzado la unanimidad. Yo discutiré con las partes el curso a seguir y luego serán conducidos a la sala de juicio para que yo los instruya cómo continuaremos. Bien, hasta acá las instrucciones. Ahora vamos a repasar los formularios, ¿sí? Como habrán escuchado, en las opciones yo les fui mencionando opciones por las cuales ustedes pueden tomar la decisión respecto de cada uno de los acusados. Respecto del señor Walter Denis Carrizo, formulario de veredicto, la opción 1 es: nosotros, el jurado, encontramos al acusado Walter Denis Carrizo culpable por unanimidad del delito de tortura seguida de muerte, artículo 144 ter, inciso 1 y 2
del Código Penal. Punto número 2. Nosotros, u opción número 2, el jurado encontramos al acusado Walter Denis Carrizo culpable por unanimidad del delito menor incluido de omisión funcional dolosa de evitar la tortura, artículo 144 quater, inciso primero del Código Penal. Opción número 3, nosotros el jurado encontramos por unanimidad al acusado Walter Denis Carrizo no culpable por el delito por el que fuera acusado. Lo mismo para Jorge Luciano Sosa. El formulario de veredicto es exactamente igual, por una cuestión de tiempo, como verán. La opción 1 es la opción de tortura seguida de muerte, la opción 2 es la omisión funcional dolosa de evitar la tortura seguida de muerte en caso de que sea culpable, y la opción número 3, la no culpabilidad. Al igual con Andrea del Carmen Enríquez. Nosotros el jurado, con respecto a Andrea del Carmen Enríquez, culpable del delito de tortura seguida de muerte. La opción número 2, culpable del delito menor incluido de omisión funcional dolosa de evitar la tortura. Y la opción número 3, no culpable. Y con respecto al señor Alcides Villamar Quiltrell, de igual manera, un formulario con las 3 opciones. Primera opción, culpable del delito de tortura seguida de muerte. Segunda opción, omisión funcional, culpable del delito menor de omisión funcional dolosa de evitar la tortura. Y opción número 3, no culpable. ¿Sí? Al final, como verán, hay una opción que dice, así lo declaramos de manera unánime, el día, y tienen que poner la fecha. En principio sería hoy, si es que ustedes llegan a un veredicto. Si no, bueno, veremos cómo seguimos. En la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro, firma y aclaración del presidente del jurado. Voy a hacer una corrección en esta última parte porque me falta el último párrafo en las opciones de los formularios anteriores. Así que eso es lo que ustedes deben saber. Esto lo voy a hacer ahora para pasárselo a la oficina judicial, así no los tengo más tiempo acá. ¿Las partes, alguna cuestión relacionada con alguna de las...? Sí, una sola aclaración, que solo se puede tildar una opción en cada formulario. Se lo hice saber, pero les reitero nuevamente, acuérdense que hay 3 opciones. No pueden poner 2 cruces, me refiero a cada uno de los acusados, ¿sí? Siempre tiene que haber una de las 3 opciones para cada uno de los formularios. ¿Doctores de la querella? ¿Defensores? ¿Algo que aclarar? Bien, bueno, ahora les toca el trabajo a ustedes. Ustedes saben, cuando comenzamos todo esto, que este juicio se va a juzgar por 12 personas. 6 personas que son del sexo masculino y 6 personas que son del sexo femenino. Vemos acá que hay más personas. Precisamente se ha convocado a más personas porque puede ocurrir que durante todo el juicio, que fue muy largo, alguna persona tenga algún problema en particular y eso no puede significar que el juicio tenga que suspenderse o anularse, porque sería costoso, perjudicial a las partes y al sistema. Ahora van a pasar las 6 primeros jurados seleccionados masculinos y 6 primeros jurados seleccionados femeninos. No puedo liberar todavía a los otros que han sido designados como jurado suplente porque tenemos que esperar primero que el jurado se constituya en sala, comience a deliberar y que no haya ningún inconveniente, precisamente por el mismo motivo. Así que les voy a pedir un poco más de paciencia, van a estar acompañados en la oficina judicial, no van a tener que estar resolviendo nada por ahora, si es que no lo necesitan ser convocados a la sala, y yo les diré en qué momento, si es que no hay ningún inconveniente, los podemos liberar, ¿sí? Trataremos de que obviamente sea el menor tiempo posible, ¿sí? Así que bueno, se les va a entregar una copia ahora en la oficina judicial, los van a dirigir a una sala donde van a estar solos, nadie va a escuchar ni va a ver lo que ustedes hacen, y en la puerta siempre va a mantenerse un oficial de sala de la oficina judicial. Cuando ustedes tengan alguna duda en alguno de los puntos que yo les mencioné, le hacen saber, le tocan la puerta y le escriben lo que quieran escribirlo, le dicen lo que tengan que decirle. ¿Sí? ¿Bien? ¿Algo más? No. Bien, nada más. Los invito entonces a la deliberación. Muchas gracias nuevamente.